El fallo de la Corte Constitucional aclarando el camino que debe seguir una asamblea constituyente desbarata algunas de las posibilidades que el gobierno estaba explorando. El Ejecutivo ha señalado que va a respetar ese pronunciamiento, pero más allá de eso, ¿de qué va a depender la gobernabilidad del nuevo periodo que arranca dentro de 12 días? Lo vamos a revisar con el doctor Francisco Rocha, analista político. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un gusto saludarle y a la ciudadanía también. Francisco, alcanzar los resultados que el país anhela es algo que está íntimamente ligado al desarrollo de una asamblea constituyente, o se puede avanzar hacia esos objetivos a fuerza de gestión y teniendo pues claridad en lo que se quiere hacer. Sin duda es indispensable tener una reforma constitucional, por lo menos. Una asamblea constituyente es mucho más complicada, tiene un proceso. Usted ha señalado, Lenin, el dictamen de la Corte Constitucional. Si bien la Corte Constitucional es la que, digamos, la regente de la Constitución, no es menos cierto que los propios constitucionalistas, a los que normalmente convocamos para conversar, y eso nos han dicho que es la carta política, por lo tanto es de decisiones políticas. La gobernabilidad va a venir siempre y cuando la estructura del Estado le permita al Ejecutivo. Tiene ya el Ejecutivo, creo que va a obtener una mayoría parlamentaria, necesita entonces reestructurar la legislación. Y esa reestructura de la legislación, una revisión de esa cantidad de leyes que están vigentes, pasa por tener una constitución que nos permita recuperar, por ejemplo, los tres poderes del Estado y eliminar estos dos, ¿no es cierto?, pasando por el Consejo de Participación Ciudadana, que ya no queda duda, hay un consenso en que este organismo genera una distorsión de la democracia. Por lo tanto, el presidente tiene ahora ya instrumentos para avanzar. Pero yo le diría en términos del tema constitucional, de qué constitución podemos ayudar a reforzar. Bueno, hay una tesis ya desde hace un tiempo planteada por el doctor Simón Espinosa Cordero, que nos planteaba algo que así inició el retorno a la democracia, que es tener un referéndum entre la Constitución del 2008 y la del 98. Pero además generar un proyecto, porque eso también es importante, Lenin, que exista un proyecto a través del cual la propia Asamblea pueda plantearnos las reformas o los aditamentos que se han de hacer a la Constitución del 1998. O sea, caminos tienen, lo que hay es que instrumentalizar, pero no dejarle en vilo al país algunos meses. Ahora, Francisco, el país se ha pasado 17 años, 16 años diciendo que la Constitución de Montecristi es hiperpresidencialista, diciendo que esta Constitución le otorga al Ejecutivo potestades que en otros países no tiene. Entonces, ¿cuenta o no la Presidencia de la República con las herramientas, las facultades, las potestades para poner a andar al país? Cuenta, sí. O sea, es esto que usted nos acaba de recordar, Lenin, pero lo indispensable para que eso pueda funcionar incluso es que no existan estas trabas o estos momentos en los que se pueden dirigir para torpedear esto que el presidente sí puede. El Consejo de Participación Ciudadana, el contencioso electoral, el propio Consejo Nacional Electoral tienen que ser revisados. Hay que ver la forma como se elige a la fiscal o al fiscal general del Estado, que debería volver al Congreso. Ese es mi punto de vista. Creo que eso le permite tener una mayor legitimidad y venir de una terna que lo proponga el presidente de la República. Así decía la Constitución del 98. Entonces, hay instrumentos que se pueden poner a ejecutar ahora y el presidente cuenta con uno que es indispensable y que yo creo es la mayor fuerza que tiene este momento, la reelección con esta suficiente y vasta votación que obtuvo Lenin. Ahora sí, hay que hacer reformas sin duda, hay que hacer cambios estructurales, pero
¿Dónde deben radicar los acentos en este nuevo periodo de gobierno? Porque observamos que hay distintos tiros, Francisco. Por un lado, la búsqueda de una alianza que asegura una amplia mayoría legislativa. Por otro lado, se habla de la posibilidad de una asamblea constituyente sin tener claro cuáles son los mecanismos y menos aún cuáles son los objetivos. Los objetivos los conversamos aquí, pero el gobierno ha dicho hacia dónde apunta. Hay otra interrogante. Y finalmente, dedicarse 1 año y medio o 2 a esta transformación normativa, ¿cree usted que quizás podría terminar teniendo como resultado que se dejen de lado los temas que son de preocupación general y que requieren atención urgente como empleo, economía, seguridad? Sí, corremos el riesgo de que esto sirva como una cortina de humo. Una cosa que hay que estar claros es lo que usted acaba de decir, sobre qué vamos a discutir. Por eso es que gente como Simón Espinosa nos plantea, y hay otros que les respaldamos, a decir, escojamos entre estas dos constituciones, porque si no, no conocemos tampoco el proyecto del presidente de la República. El Ejecutivo tiene que ya ir fijando esta hoja de ruta. Va a tener una mayoría, sin duda, en la Asamblea Nacional. Tiene el Ejecutivo, tiene la posibilidad de reestructurar el gabinete y hacer un gabinete que represente más, no a los cercanos que le han ayudado, sino al resto de los ecuatorianos. Va a tener la posibilidad de tomar decisiones frente a elaborar una salida a la seguridad social, por ejemplo, frente a tener una definición sobre lo que denominamos sectores estratégicos y qué se puede y dónde poner el énfasis para mejorar eso. O sea, darle instrumentos al Ecuador para facilitarle la vida y poder conseguir que de ahí se genere trabajo, que de ahí consigamos seguridad. Por lo tanto, hay áreas en las que el presidente, más allá de la Constitución, que hay que reconocer es importante y que él la planteó en la campaña electoral, hay que reconocer que hay otras cosas que el señor presidente puede irlas ejecutando y además convocando al país para un proyecto, pero para eso es indispensable definir el proyecto y el camino que el presidente ha escogido. ¿Cómo explicar que el gobierno esté hoy abocado a la construcción de una amplia mayoría legislativa que es necesaria para gobernabilidad, para tener gobernabilidad? Sí. Y quién sabe si ese sí sea contundente. Y se lo planteo de esta manera, Francisco, porque sin mayoría logró Daniel Noboa durante estos primeros meses que todos sus proyectos normativos sean aprobados con amplias mayorías sin ningún problema. Entonces, ¿realmente necesita de una mayoría legislativa para poder gobernar durante 16, 17 meses? Lo ha hecho sin tenerla. Por otro lado, la Asamblea Constituyente pudiera terminar convirtiéndose, no sé, en la excusa o en la razón para eludir esas responsabilidades a las que usted se refería anteriormente. Sí, puede, o sea, el país corre ese riesgo, porque si no tiene un proyecto claro sobre lo que quiere él en la Constitución, si no tiene un proyecto claro de para qué quiere una mayoría legislativa, aunque hay que decirlo, una mayoría puede ayudar a viabilizar determinados proyectos que, como usted nos recuerda, Lenin, se viabilizaron en algún momento, quizá con el cálculo de la oposición para hacer otras cosas. Bueno, ahora tiene un periodo completo y hay que desarrollar el proyecto del periodo completo del presidente Noboa, que puede gobernar sin mayoría legislativa, sí, enfrentando, y esa es la democracia, enfrentando las cosas que le pueden poner, las piedras que le pueden poner en el camino, sí, y hay que irlas resolviendo. Pero lo que no podemos hacer es tener como cortina de humo un tema de la Constitución y no hacer las otras cosas que son indispensables, necesarias, urgentes, hacerlo, Lenin. Ahora,
Sí, piedras en el camino siempre va a haber, las va a tener todo gobierno, Francisco, pero una gestión efectiva, una gestión contundente, una gestión con resultados, recibiría apoyos generales y provocaría, como ha ocurrido en Argentina, como pasó en El Salvador, que legislativos de oposición terminen respaldando esas propuestas de los presidentes, porque a los resultados, a los hechos concretos, pues no se opone nadie, y menos aún los políticos, porque irse en contra de lo que la gente valora equivale a un suicidio. Bueno, el problema es que nuestros políticos y digamos la primera fuerza de oposición tiene una agenda y esa agenda no es precisamente la que hay que desarrollar en el país. Es una agenda que está vista desde adentro de ellos. Ese es el desastre del país, que los que van a hacer oposición no tengan una visión de país, sino que tengan una visión etnocentrista de su grupo político para tener impunidad. Pero la respuesta no puede ser el congelarle al Estado. La respuesta tiene que ser ejercer la presidencia de la República con estos instrumentos que son democráticos, sabiendo que la oposición va a estar trabajando permanentemente, que van a buscarle la posibilidad de hacerle lío cada vez que puedan. Francisco, sí, bueno, con eso hay que contar. Y hay señales que permitan identificar que la prioridad del gobierno está en la conformación de los equipos que le permitan presentar resultados en distintos ámbitos, o la mirada, los esfuerzos están más bien en estas otras dinámicas de armar mayorías que se sabe que sirven poco y por poco tiempo y finalmente terminan precisamente inmovilizando a los gobiernos y condenando a la sociedad al statu quo. ¿Se está trabajando de verdad en la construcción de la visión para los próximos 4 años, en la determinación del gran plan, de los planes específicos, en escoger a los grandes administradores que van a permitir llegar a objetivos que sean medibles y así demostrar eficiencia y capacidad de gestión? Francisco, usted lo ve, usted lo nota. A ver, digamos una primera parte positiva, Lenin. Esta gira del presidente nos determina ya una visión de la política exterior. Entonces decimos, sí, la política exterior tiene que ver con estas reuniones. Hacia la política interna, ¿cuál va a ser su gabinete? Esperemos que termine de nombrar un gabinete, porque hay que recordarle al señor presidente que en este año y medio que ha gobernado no tenía gabinete completo y no vemos esta atribución que tiene de estructurar un equipo que garantice un proyecto de país. Y ese es el mensaje que se está esperando, presente el próximo 24 de mayo, seguramente así será. Quiero agradecerle a Francisco Rocha, analista político, por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Esperemos tener gabinete entonces.